Catanejeras a través de nuestra señal de Instagram, @Catanejeras, y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es 21, hoy sábado 21 de febrero del año 2026, en este bellísimo escenario de aquí de nuestro San José de Perijá. Porque Estampas Catanejeras, tal como ustedes lo han bautizado, es la ventana de San José de Perijá para el mundo. Sean todos bienvenidos y muy buenos días. Hay un buen ambiente, estamos de fondo con nuestra iglesia, nuestro templo parroquial, porque hoy vamos a ahora fresco, muy propicio de los aires de los días de febrero. Vamos a estar con alguna gente que vamos a conversar de nuestro templo parroquial y vamos a tener además nuevamente un poco de historia, y realmente quisiéramos hoy homenajear la memoria de quien fue uno de los creadores de Estampas Catanejeras y que siempre insistimos en hacer este programa, que es nuestro recordado querido Omar de Jesús Martínez, Omarcito Martínez. Bueno, para él, en homenaje a él, vamos a hacer este programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de nuestro templo parroquial San José, su historia, sus tesoros, sus obras de arte, sus anécdotas, incluso a la hora de su construcción, gracias a quienes hizo posible, sus protagonistas al momento de su construcción y de su consagración. Vamos a hablar de nuestra historia como parroquia eclesiástica y le vamos a pedir que se queden allí. Va a ser un programa interesante. Vamos a remover muchas añoranzas, muchos recuerdos, muchas memorias de mucha gente. Todos los que tengan de 67 años en adelante van a recordar mucho. Hay mucha gente. Vamos a ver si logro acordarme de ellas en el transcurso del programa, que le va a parecer muy bonito lo que hoy vamos a hacer. Pero María Ángela, bienvenida hoy. Buenos días, José. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias a Dios, con esta agradable brisa, esta mañana nublada. Muy bonito el día que nos regaló el Señor hoy. Y justo, bueno, que nos toca hablar de nuestro templo parroquial. Y bueno, quisimos que mejor que tenerlo de fondo, claro, de escenario en este día tan bonito, pues. Claro, y lo hacemos desde la plazoleta, no contigua al templo, la plazoleta de nuestro templo parroquial San José, no, donde estaba situada la capilla que precedió a este templo. La capilla que fue construida a partir de 1912 y que fue consagrada y puesta al servicio de la feligresía en 1915, estaba situada exactamente en este lugar que está aquí, ¿no? También, al igual que el templo parroquial, su maestro de obra, su constructor jefe, fue una persona traída, un ciudadano traído de fuera de San José, en ese tiempo de Cataneja, ¿no? Camilo Nieves, un constructor de Estado Falcón. Ok, pero acordate que todo eso lo vamos a hablar cuando entremos en materia. Lo del templo. Ajá, claro. Estamos hablando de la capilla. Ah, de la capilla, ok. Esta capilla que estaba aquí, erigida aquí en este sitio, y que dio pues paso a este maravilloso templo que tenemos de espalda, pero como dice María Ángela, de él vamos a hablar en el transcurso, cuando ya entremos de lleno en nuestro programa. Vamos a tener aquí a dos cultores de nuestro pueblo, jóvenes, que son los buenos, ¿no? Son personas jóvenes, que por supuesto, adultos jóvenes, ¿no? Que se han dedicado a la cultura, se han dedicado a la historia, a la crónica de nuestro pueblo también, como muchos otros conocen de la historia del templo. Vamos a tener a José Rafael Petit y vamos a tener a Orlando José Matos, que además son restauradores y también se han dado la tarea pues de hacer un trabajo importante en lo que tiene que ver con la historia y la crónica de este templo parroquial. Vamos a tener uno de los protagonistas en la construcción del mismo, al señor Ramberto Parra. Vamos a tenerlos aquí. Y si vos estáis también comprometidos con esta historia, te podés acercar. Pero primero, María Ángela, vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes, ¿no?
Vamos a agradecer a toda esa gente que se ha mantenido con nosotros y que permite que Estampa Catanejera se mantenga vigente en cuanto a lo que tiene que ver con su sostenimiento. Así es. ¿No? Y vamos a agradecer a la gente de Salón de Belleza Agni Melián, en el Centro Comercial Nuevo Yaracuya, en la avenida Urdaneta, aquí en San José de Perijá. Corte, planchado, secado, depilación, pestañas, uñas acrílicas, limpieza facial. Allí, el Salón de Belleza Agni Melián, en un ambiente muy relajado que provoca quedarse allí, aquí, cerquita, en la avenida Urdaneta, en el Centro Comercial Agni Melián, en el Centro Comercial Nuevo Yaracuy. Restaurante y cevichería Samilca Aijó. Ellos te ofrecen comida internacional y criolla, sushi y diferentes platos de pescados, desayunos, sopas, pollo. Y los sábados y los domingos tenemos asados en pipa. Ellos trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de miércoles a lunes. Están ubicados al lado de la Capilla María Auxiliadora. También Estampa Catanejera hace gracias a la Unión de Ganaderos de San José de Perijá, UXAJOC, un gremio al servicio de sus socios y de la comunidad, con sus amplios salones y espacios al aire libre. UXAJOC, que está ya preparado para la celebración de las ferias agropecuarias, exposición de ganado, el juzgamiento del mismo y la subasta ganadera que se realizará el sábado 21 del mes de marzo. UXAJOC en San José de Perijá. Y también a nombre de Escaparate Tienda, que hoy tengo una cita para ir ahí a Escaparate para ver su nueva mercancía, todo en ropa nueva y usada, ahora con su departamento de ropa de niñas Malú, en la avenida Urdaneta, esquina con la calle 12, aquí en San José, que tiene ahora un amplio stock de ropa deportiva para gimnasio. También lo hacemos a nombre del consultorio y laboratorio odontológico Osorio Arrieta, allí en la organización UXAJOC en San José de Perijá, con la doctora Rosana Arrieta y el técnico dental Emilio Osorio. Inversiones Diomarket 2021, panadería, víveres, carnicería, artículos de aseo y licores en la calle 8, avenida Omar Martínez, entre las avenidas Urdaneta y Bolívar. Centro Ferretero Martínez, Marca, todo en ferretería, grifería, mobiliario, electricidad, línea blanca y mucho más. Visite nuestro salón de exposición y ventas en Centro Ferretero Martínez Marca, allí en la avenida Urdaneta, a pocos pasos de la Plaza Bolívar de San José de Perijá. Doctora Josefina López Martínez, tu ginecólogo de confianza, en el Laboratorio Biomédico Las Mercedes, frente a la Capilla San Benito, en Machiques de Perijá. El mejor amigo de una mujer es su ginecólogo. Mariquey Pastelería, tortas decoradas a 100 porciones, todas reposterías y dulces. Allí, Mariquey Pastelería, en la avenida Bolívar, a pocos pasos del Colegio Padre Peli, aquí en San José de Perijá. Doctora Ladis Urdaneta, odontólogo, ortodoncia, calzas, extracciones y limpiezas en la calle 12, entre avenidas Miranda y Páez, en San José de Perijá. También Estampa Catanejera hace gracias a Inversiones Campo Alemán, todo el repuesto para su moto, para sus electrodomésticos, accesorios y periquitos para sus vehículos, aceites, mucho más. Inversiones Campo Alemán, allí en la avenida Bolívar, diagonal de la Escuela Eduardo Evia, en San José de Perijá. Agrolubricantes Gutiérrez, lubricantes y accesorios para su vehículo, su moto y motosierras, en la calle número 8, avenida Omar Martínez, esquina con la avenida Sucre, en San José. También Estampa Catanejera es gracias a Víveres Melián, todo en víveres y quincallería, artículos de limpieza, chucrutería, todo lo que necesite para repostería. Víveres Melián, allí en el Centro Comercial La Pradera, al lado de Infersanca, en la avenida Omar Martínez, calle 8, vía Calle Larga, Víveres Melián, en San José de Perijá. Multicosas María Estela, productos de limpieza para tu hogar y tu finca, en la avenida Sucre, esquina con calle 12, en la casa de nuestro cronista eterno, Limardo López, y ya les llegó el veneno. También Estampa Catanejera es gracias a Infersanca, un nuevo concepto en ferretería, todo para la construcción, plomería, electricidad, carpintería, electrodoméstico, línea blanca, muchísimo más. Vaya a Infersanca, allí en la avenida Omar Martínez, calle 8, vía Calle Larga, en San José de Perijá. Ana Daniela Machado Carmona, psicólogo clínico. Ofrece atención presencial aquí en San José y en Maracaibo, y además consultas virtuales desde la comodidad de tu hogar. Cuenta con experiencia en evaluación psicológica infantil y de adultos. Si necesitas un espacio para hablar y sentirte acompañado, agenda tu cita con Ana Daniela por el teléfono
601-2488. Inversiones y suministros Martínez Rubí Invermaruca, todo en víveres, carnicería, charcutería, licores. En Invermaruca estamos en el Centro Comercial Dorados, en la avenida Bolívar, luego a pocos metros de la escuela Eduardo Evia, antes de llegar al Hospital San José. Allí tenemos a Invermaruca. Pizzería y heladería Chips, las más sabrosas pizzas, patacones, arepas, hamburguesas y parrillas. Contamos con una amplia terraza, con un agradable ambiente para tus eventos, con más de 38 años dando gusto al paladar perijanero, en la calle 11, a pocos pasos de la Plaza Bolívar. Pizzería y heladería Chips. Y en las Piedras de Perijá, en la avenida principal, frente al ambulatorio, tenemos al aliado de su salud, la farmacia Luciana de Perijá. Farmacia Luciana, allí en la avenida principal, en las Piedras de Perijá. Mira las muchachitas de casa, ¿ves? Esas son tuyas. Son mías, mis vecinas de toda la vida. AgroTool House, medicina veterinaria, melaza, herramientas y ferretería liviana, en la avenida Sucre, antiguo local de Dizuca, con más de 60 años atendiendo el campo perijanero. AgroTool House. También en la avenida principal de las Piedras de Perijá tenemos a Ferri Inversiones Socorro, todo en ferretería liviana, pinturas, electricidad, artículos para el hogar. Allí en Ferri Inversiones Socorro, frente a la Plaza Inmaculada de las Piedras de Perijá. Color Uva, tu tienda virtual de ropa juvenil. Visita su Instagram @coloruvapiso, con las últimas tendencias de la moda. Doctora Ana Regina Martínez, odontólogo, 30 años de experiencia, marcan la diferencia. Atendemos emergencias de adultos y niños. La doctora Ana Regina Martínez, odontólogo, está allí, en la esquina de la calle 12 con avenida Sucre, en San José de Perijá. Autopartes y servicios Perijá, compañía anónima, en la vía a Calle Larga, frente a la cauchera de Juan Eberto, con mano de obra calificada y los repuestos que necesita tu vehículo. Ahí te espera Ricardo Chávez Olano. Y en estos tiempos tan propicios para los reencuentros entre familiares y amigos, si la quieren pasar muy bien en un ambiente familiar y además gozar de la tranquilidad, de la tradición, no vaya allí, a Tascalá Principal en la esquina de la tradición, aquí en San José de Perijá, frente a la Plaza Bolívar. Vamos y pasemos un rato agradable ahí en Tascalá Principal. Seguro que el día de San José vas a darle una visita. Es muy posible que lo visitemos el día de San José. La gente de Machiques, que nos visite de Machiques, la gente que viene de la Villa, de las Piedras, de Calle Larga, de San Felipe, les gusta, tiene eso como tradición, no ir a la principal una vez que pues ya han cumplido con todos los oficios religiosos. De verdad que se hace un reencuentro muy agradable. Es muy agradable estar allí en la principal una vez que uno ya ha cumplido en horas de la mañana y del mediodía con todos los oficios religiosos inherentes a honrar a nuestro santo patrón San José. Así es. José, nos vamos a los Estados Unidos. Vámonos. De Norteamérica con Eduardo Urdaneta, tu agente inmobiliario en Texas. ¿Quieres cumplir tu sueño de tener un hogar en los Estados Unidos? Escríbele a Eduardo Urdaneta, que es tu mejor agente inmobiliario. Bueno, y mientras el señor de la casa está contactando a Eduardo Urdaneta, la señora de la casa, las muchachas y toda la gente, allí mismo en el estado de Texas, en Dallas, tenemos a Iria Estilos, de nuestra querida Iria Teresa Gutiérrez. A Iria le hace cortes, secados, tintes, todo lo que requiere para su apariencia personal, para verse mucho más bonita de la que ya es, y más elegante y más atractiva. Pues contacte a Iria Estilos allí, en el estado de Texas, en Dallas. Iria Estilos. Code Solution Business and Immigration para personas y empresas. Cadrina Ocando te ayuda a crear negocios sostenibles, asistencia migratoria, declaración de impuestos, contabilidades y consultorías. Evita multas, tienes que ser amigo del IRS de aquí creo que a abril, que está en ese proceso. Llama a Cadrina Ocando para que te asesore. También en materia de seguros en los Estados Unidos, muy importante esta materia, la materia de seguros, porque tiene que asegurar su casa, su vehículo, su salud, su familia, todo. Contacte a Jesús Sánchez, su agente de seguro, el negrito de Keniria, como todos lo conocemos. Jesús Sánchez es tu agente de seguro en todo el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Contáctelo a través de su cuenta personal de Instagram o sencillamente a través de la cuenta de Tampa Catanera, a Jesús Sánchez, el negrito. Bueno, José, creo que nuestra productora nos está mandando ya ir al corte para entrar en materia. Ya tenemos a nuestros invitados. Vamos a entrar en materia y vamos a entrar también al templo parroquial, porque hoy vamos a hablar del templo parroquial. Hoy vamos a tener
una conversación que nos va a llevar hacia el momento en que nuestra feligresía deja esa capilla bonita, acogedora, pero que ya estaba insuficiente, ¿no? Para entonces ir a visitar y a cumplir con su servicio religioso en lo que es hoy en día nuestro ícono arquitectónico más importante, nuestra visión, ¿no?, de pueblo más llamativa, lo que más nos identifica como comunidad, que es nuestro templo parroquial, donde veneramos a nuestro santo patrón San José. Porque hay algo importante: en todos los pueblos generalmente el nombre del pueblo lleva la veneración del santo. Nosotros fue al revés, fue la devoción a San José quien nos llevó a colocar el nombre del pueblo, que antes era Cataneja. Y vamos a hablar de eso cuando vengamos del corte, porque vamos a entrar, vamos a decir cuándo se construyó, cuándo entró en servicio, quién lo hizo, cómo lo hicieron, cómo fue todo ese procedimiento, porque vamos a llenar de historia, pero también de añoranza, también de memoria a toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver en diferido y que va a comentar todo esto. Así es. Vamos entonces. Nos vamos y vamos a hablar del templo parroquial San José, su historia, sus tesoros, sus obras de arte. Estamos aquí enfrente de él, estamos visitándolo como lo hacemos de rutina, y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este templo parroquial. Para 1951, exactamente, civil, no perteneciente al antiguo distrito Perijá, 8 años después que se verificó, el 23 de enero del 1943, 8 años posterior, el 16 de enero de 1951, el monseñor Ángel Gaspar Turrado Moreno, que para entonces se desempeñaba como obispo, contaba con autoridades municipales que dependían de la municipalidad, que contaba inclusive con autoridades judiciales que dependían del Poder Judicial de Venezuela. Faltaba entonces esa parte, ¿no? El contar ya con autonomía, personería jurídica en cuanto a la que tenía que ver con la administración eclesiástica, con su servicio religioso, a sabiendas pues que San José de Perijá no solamente tenía ya su devoción a nuestro patriarca San José, el padre adoptivo de Jesús, el esposo de nuestra madre la Virgen, no solamente esa devoción, sino que era un pueblo en casi su totalidad de fe católica. El monseñor Turrado decide, a partir de allí se nombra en el mismo decreto a su primer párroco, que recae en la persona del padre Isaac de Mondregales, que ya venía atendiendo los servicios religiosos de manera esporádica aquí en San José, venido de Machique. Viene entonces el padre Isaac de Mondregales como primer párroco, pero ya la pequeña capilla que da la bienvenida a la parroquia eclesiástica de San José se hacía insuficiente por el tamaño, y además ya no cubría las expectativas de las exigencias de la arquitectura y de la cultura ya del pueblo para esa época. Es cuando el padre Isaac decide en el mes de abril de ese año de 1951 constituir una junta pro templo para la construcción de un nuevo templo, nuevo que se adaptara a las exigencias del momento, las exigencias históricas y de la feligresía. Y es así cuando convoca a los dirigentes comunitarios del momento, ¿no?, y constituyen esa junta pro templo. Vamos a ver quiénes estaban al frente de eso. Estaba el señor Ruperto Rincón, yo lo conocimos, compartimos con él. Estaba el señor Eduardo Carrasquero, que había sido autoridad incluso municipal y civil de la nueva entidad civil de San José de Perijá, el señor Eduardo Carrasquero. Otros como el señor Eduardo Osorio, el señor Nectario Morales, el señor Elisario Méndez, el señor Dimas López. Este grupo de hombres, de connotados hombres, el señor Vicemiro Urdaneta, este grupo de connotados hombres catanejeros, preocupados por el desarrollo, progreso de esta comunidad que nacía, ¿no?, para ese entonces, constituyen esa junta pro templo y empezaron a recabar dinero, fondos para la construcción de esto que vemos ahora aquí, ¿no? Contamos aquí con algunas personas esos tesoros, cuáles son estas obras de arte. Pero bueno decirles además, ¿no?, que dentro de la particularidad que tuvo la construcción de esta iglesia está el hecho de que la mano de obra, apenas lo que tenían que ver con los maestros, los arquitectos, los ingenieros, digamos,
se encargaron pues de la estructura, del diseño, fueron los únicos traídos de fuera, ¿no? Señor de apellido, de nombre Antonio, otro de nombre Gumercindo. Ahora vamos a ver si nos acordamos de los apellidos, venidos de España, que se quedaron aquí, que llegaron en 1952, se quedaron aquí en San José de Perijá para dirigir esta obra, pero que la mano de obra, los obreros, no eran los hombres jóvenes que en sus tiempos libres, que en sus fines de semana se dedicaron pues juntos todos a construir esto. Aquí no hubo una empresa constructora, aquí no, sencillamente la gente de aquí manejando esto. Y el dinero de las recaudaciones y de la gente, pues ya no solamente de San José de Perijá, sino de todo Perijá y el Zulia, que contribuyen. Tenemos que decir, ¿no?, que todas las obras de arte que tenemos aquí, todos estos tesoros que tenemos aquí, desde el altar mayor, el campanario, todo, fue donado por gente de aquí o fue adquirido en Europa, específicamente en España e Italia, por esta Junta Pro Templo, contando por supuesto con las autoridades nacionales que exoneraban de alguna manera o dejaban tasas especiales los tributos e impuestos para la importación de los mismos. Ya para esa época, para los años de 1950, empezamos a tener obras de arte traídas del extranjero aquí en San José de Perijá para su iglesia, para lo que es hoy el ícono de la cultura, el patrimonio histórico más importante que tiene San José de Perijá. Pero vamos a empezar a detallar esta monumental obra. Este es nuestro templo que sirve para el devocionario a nuestro santo patrón San José. Tenemos a Orlando José Mato, ¿no?, hombre que se ha dado a la tarea de estudiar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la arquitectura y el arte de esta iglesia, de la iglesia parroquial San José, a José Rafael Petit. José Rafael Petit, cultor, también cronista, preocupado también por las cosas buenas de este pueblo. Y vamos a tener además a alguien que fue protagonista de esto, que estuvo aquí, o sea, que no se lo contó nadie, que estuvo aquí, porque fue parte de quienes elaboraron, a pesar de su incipiente edad, elaboraron las bancas que desde 1959 están allí y se conservan. A nuestro querido Ramberto Parra, siempre montado en todas las cosas que tienen que ver con San José, porque todo eso se da a partir de 1951, pero en 1955 el padre Isaac de Monregal es transferido a la ciudad de Valencia, aquí en Venezuela, y nombran a otro sacerdote, cura capuchino, ¿no?, que estaba aquí en el Vicariato Apostólico de Machique como nuevo párroco de San José, y se encarga el padre Félix María de Begamián, el padre Félix, en el año 1951, que continúa la obra de construcción del padre Isaac. Y hay una anécdota importante que vamos a contar antes de empezar a detallar todo esto. Un buen día había que buscar dinero, ¿no? Resulta de que de esta Junta Pro Templo, él había propuesto comprar un camión para evitar el pago de fletes, que eran muchos, y había que traer mucho material que había sido dejado de lo fuera. Compran el camión, ¿no?, y ya tenían cómo trasladar los materiales, ¿no?, pero hacía falta más dinero hacia de San José de Perijá, ¿no? El padre Félix de Begamián, el señor Nectario Morales y el señor Ruperto Rincón, los tres, como tres aventureros, a recorrer este país a buscar recursos donde los hubiera. Y lo consiguieron. Salieron por escasos 8 días y demoraron 1 mes y medio recorriendo a cuanto lugar de Venezuela específico, sobre todo en lo que tenía que ver con regresar 1 mes y medio después aquí en San José. Imaginen ustedes que aquí lo que había era un telégrafo para poner telegrama para decir dónde andaban y qué andaban haciendo. Llegan aquí y luego de transcurrido más de 15 días de la llegada de ellos, empiezan a llegar aquí a San José de Perijá camiones, gandolas, con recursos que ellos habían conseguido para la construcción de este templo. Pero Ramberto, vamos, María Ángela, a detallar esta maravillosa obra, este orgullo de los catanejeros, este ícono del pueblo josefino, lo que más nos identifica, porque estamos en el frente. José Rafael, estamos en el frente de nuestra iglesia, todo el mundo la conoce. Aquí se ponen los viejitos cada 19 de la música tañona, cada 19 de marzo después de misa, y aquí la gente incluso baila, es la única vez que la gente baila aquí, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto porque todo esto tiene un significado, ¿no? José Rafael, me decías que el borde de las puertas y el borde
No, pero me decía que una de las puertas y el borde de las ventanas era construido no de cemento, ¿cómo se llama? De concreto básicamente, sino que era Mármol. Sí, pero ese recubrimiento. un recubrimiento Sí. de mármol. ¿Cómo se llama esto, José Rafael? De la 12. Bueno, estamos en el atrio, el frente de la iglesia. Vamos a empezar a hablar entonces qué estilo de iglesia tenemos para poder describir entonces todo lo que hay. Tenemos un estilo ecléctico que combina armónicamente elementos de distintas épocas y corrientes. Ejemplo, neogótico con detalles modernos. La 12, estos dos maestros de obra venidos de España, que fueron los únicos que importados, vamos a llamarlo así, tuvieron que ver con esto. Ellos fueron los que trajeron. Claro, la arquitectura tiene que ver con todo esto, por eso aquí no se puede echar cualquier color dentro o fuera de una iglesia, porque todo va con el estilo acorde. No es porque a mí me gusta el verde, a mí me gusta el amarillo eléctrico, no, porque esto fue creado en una época, como te estoy diciendo, una mezcla, por eso ecléctico, tiene una mezcla, y esto tiene la serenidad, la tranquilidad. Por eso habla de blancos, beige, grises y verdes muy suaves, terracota, dorado, te habla de eso, azules en las ventanas, verde salvia, para resaltar detalles como teníamos en las ventanas de antes, que eran unas ventanas de romanilla con un azul muy, muy claro. ¿Tiene algún significado el hecho que la parte esta de la pared, debajo de la pared sea de manto? Resaltar, exactamente, resalta la arquitectura. Por eso tenemos colores diferentes, tenemos este blanco, tenemos el gris, pero es para resaltar, para llamar la atención y elevar la belleza arquitectónica de esto del estilo ecléctico. Quiere decir que este estilo lo trajeron ellos desde allá de España. ¿Sí? Y sin embargo, si vemos los planos originales, aquí iban unas ventanas y no las colocaron. Aquí habían ventanas como la parte de aquí del frente. Y fueron, Aquí en esta parte. En esta parte iban ventanas. Y fueron quitadas como las están del otro lado, pero aquí las eliminaron. Aquí hubo mucha modificación, incluso dentro y fuera de... Pero para el momento del construyeron, o sea, cuando... Bueno, tenían los planos y después en los planos iba decidiendo qué se veía mejor. Claro, entonces bueno, ya en este momento, como decimos, hubo modificaciones en el plano original para cuando se inaugura. Entonces quiere decir de que el plano original que se presenta en 1952, ¿no? Producto de lo que se había hecho durante el 51, del 52, una vez que llegan estos dos constructores, no es el mismo que ya se muestra en su fase final el día 18 de marzo de 1959, cuando abre su puerta la iglesia. Aquí dentro era una sola nave, lo que vendría siendo lo central. Luego modifican en vista, hacen entonces las naves laterales, porque pensaron en un futuro, no, esto es muy pequeño, vamos a darle, como se llama, a lo grande, a lo grande. Qué importante. Entonces, todo esto fue pensado, o sea, todo esto tiene su significado, incluso la entrada. Sí. El atrio. El atrio. Es importante eso. Ahora, pero vamos a entrar a la iglesia, ¿no? Porque vamos entonces a definir todo lo que tenemos aquí. Y van a explicar algo más de la puerta, sí, del Bueno, significado. la puerta, tenemos chuletas porque esto es muy extenso y son palabras incluso en inglés, muchas veces como se llama, en italiano. Esto se llama balaustrada. Estos arcos que tienen las ventanas, aquí nos explica que a 3 subgrados y nos da el espesor de 2 a 3 centímetros que viene siendo aquí esto se ve muy ancho, pero aquí hay, como dijo José Rafael, una columna con cemento y luego entonces el mármol. Aquí se nota el pegue del mármol. Se materializa aquí está, se nos da los 3 centímetros. Sí, fíjate bien, estamos hablando ya de la construcción como tal, de la obra de la bañilería. Y como dijimos en un principio, de que esto había sido parte de la gente de nuestro pueblo, José Rafael, bueno, ahorita la memoria de nuestra gente más adulta no da para mucho, pero tenemos conocimiento de que la gente de aquí en nuestro pueblo contribuyó. O sea, estuvo aquí como obrera, que a veces le daba la pena a los bolívares porque los fines de semana se enviaron un cepillado o algo. El hermano Ángel Emiro. Sí, Ángel Emiro trabajó aquí. Ángel Emiro Parra, que incluso conversamos. Este señor González
José Ángel. José Ángel, que apodaba en Macoco. También trabajó un hermano de él. Un hermano de él. Lamberto me corroboró ayer que José Ángel Macoco estaba González, Macoco estaba allí. Y un hermano de él también. Y tu hermano también, ¿no? Exacto. Ángel Emiro. No, y un hermano De José Ángel. Ajá. Aristides. Ese Aristides también trabajó González. aquí. Y tuve una información por ahí que eran, como decir, los albañiles que aquí ya para esa época estaban Máximo Martínez, el mismo señor González, que él era albañil de esa época. Yo pienso que no hubieron Arsenio Parra. Arsenio Parra también trabajó aquí. Creo que porque esto era una construcción de, como se dice, muy avanzada, pues, y entonces los albañiles de esa época aquí Era algo de envergadura. Sí, Pues. pegaban bloques, que pegaban bloques, frisaron, en esa época, una mega construcción como esta, una construcción de muy ¿Tiene algún significado esos paneles de mármol? Ya eso es lo que quiero explicar. La balaustrada, pequeñas columnas verticales de forma o cuerpos principales con diseños clásicos, bulbos modernos o planos. Yo quiero resaltar algo muy importante que aquí no hacemos aprecio por desconocimiento. Este mármol se llama mármol Botticino. El mármol Botticino original es un carbonato de calcio de alta pureza extraído en la provincia de Brencia, en la región de Lombardia, al norte de Italia. Pues este mármol que nosotros tenemos afuera, porque este es un estilo Botticino, este es otro estilo, por las vetas, por los colores, no se lo gasta cualquiera. Esto es Vaticano, esto es con los que Miguel Ángel hacía escultura. Entonces muchas veces venimos y pegamos cintas plásticas, silicones, clavos, el pie. Entonces aquí este programa es bueno por este lado para que apreciemos lo que tenemos, que esto después no lo vamos a volver a tener, porque esto jamás y nunca vamos a poder hacer una iglesia como esta y con este tipo de material. Esta lámina fue traída de Italia. De Italia, De Lombardía. y de las canteras De Lombardía. Italia, también. Cada color que vemos aquí Es una cantera es diferente. una cantera diferente. Y por lo que yo investigué, los mármoles de aquí son de primera clase. Pues aquí no hay nada, por decirlo así, de segunda clase. Todo de primera clase. Imagínense en esa época traer todo esto. Claro, nosotros estuvimos viendo lo que era la planilla de la Dirección de Aduana Nacional, ¿no? Y veíamos todo eso, ¿no? Que la exportación... Este se llama mármol arabesco. ¿Cómo? Arabesco. Mármol arabescato. ¿Verdad? Son palabras eso. También una piedra natural italiana de lujo, dice lo que pude investigar. Origen Monte Corsia, Italia, Carrara. O sea, mármol de Carrara. De Carrara, todo el mármol que tenemos aquí, altares, pórtico, balaustre, rodapié, como lo llamaríamos nosotros normalmente, pero eso tiene otro nombre. Vienen de Carrara, Italia. Tendría que ver mucho el hecho de que el vicariato apostólico de Mexique era regentado por los capuchinos, ¿no? Aquí los párrocos eran capuchinos. Tendría que ver esa relación con la gente de Italia. Claro, porque la calidad, primero los españoles no iban a hacer cualquier cosa, era la calidad y era lo bueno, lo mejor del mundo. Y ahí tenemos ejemplos como la Catedral de Machique, que también en estos estilos y estos mármoles, y la de aquí. Es bueno decir algo, ¿no? Importante, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de haber recorrido pueblos de aquí de Venezuela, las catedrales, pero sí, en los pueblos de Venezuela, yo no vi, que visité las iglesias, no vi, primero el estilo, ¿no? Sí, realmente la iglesia un poquito más de arquitectura moderna, ¿no? Que se adaptaba más a la arquitectura normal, ¿no? de los años, de la época. Pero de este estilo, hecho para ese momento, de este estilo, Tuvimos, por decirlo así, la suerte de que esto lo hicieran, lo planearan, antes del concilio, que empezaron con las nuevas tendencias de iglesias modernas. Esto es una mezcla de un poquito, fíjate, de cada cosa, de moderno con esto. no, pero está más clásico. Es una mezcla, por eso se llama. En los pueblos, y además, una de las más bellas que hay en Venezuela, en los pueblos de Venezuela, es que precisamente por esos valores. Yo quería que María Alicia resaltara ese adorno arquitectónico que no sé cómo se llama, y que en el centro había una cruz de mármol negra, creo.
Creo que era... No, sí, porque ahí eso era, esa parte Como era esta. blanca y era negro, Ajá. o era, no creo que era de este mismo Bueno, mármol. no sé, pero había una cruz. Sí, ahí había una de cruz que eso, mármol. ajá, por movimientos y cosas se despegan y se dañan y se parten, ¿no? Sí, pero fíjate la cultura italiana en esto. En la década de 1900, la extranjera más numerosa, la arepa esa, ¿cómo se llama? En tu barrancho, la trajo un italiano. Entonces, tuvimos mucha influencia, pero ven que interesante porque ahora vamos a entrar a la iglesia, porque vamos a detallar las obras de arte, esas joyas que tenemos aquí, ¿no? Esos tesoros que tenemos, la vamos a detallar. Yo quería hacer. En la catedral también está esa parte de mármol, como está aquí. La mitad No está, ¿verdad? no está, eso no lo gastamos nada más nosotros, Ah. porque adentro pusieron fue lo que llaman, creo que es la tablillita, la tablilla, exactamente. Ajá. Pregunta María Alicia, María Elisa. que quiere resaltar esta parte, que esta área nueva, luego de la canonización, pues nuestro obispo de la diócesis, Monseñor Nicolás Nava, escudo de la diócesis, y aquí en San José tenemos una particularidad, que tenemos una reliquia de la Madre Carmen, que es lo que está en este relicario, ¿verdad? Porque la Madre Carmen, ya hicimos un programa sobre eso, que ella estuvo aquí en nuestro pueblo, en el colegio que era de su congregación. Ella era la superiora de la congregación. Entonces, pues la Madre Carmen estuvo aquí en San José, vivió un tiempo con nosotros, regresaba a Caracas, luego volvía y así estuvo. Entonces, las hermanas, ¿cómo se llama la congregación? Las siervas. Nuevo, Es nuevo, claro, luego de la canonización, ya lo expliqué. Y ya que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a hablar también de esta área que está nueva también, todavía no está terminada, que es el área del confesionario. Antiguamente, no sé si ustedes tienen en planes o alguna foto o algo para hablar de los confesionarios que habían de madera, pero bueno, ya eso hace muchos años que no están. Que ahí es el acceso a... Pero ya va, porque estoy hablando del el área del confesionario que se habilitó, también es un área nueva para poder tener privacidad al momento de confesarse. Y bueno, aquí tenemos la entrada al coro, a la parte de arriba, que es el área donde está el coro. Tenemos esta banca que es para que se sienten las personas que están Antes el en la cola. confesionario era, ¿cómo se llama? De Como madera. muy privado, Sí. y rejillas y eso, pero hubo un cambio por seguridad a personas, a niños, a jóvenes, que tiene que ser un área con Que se vidrio, que se vean perdón, las personas. Por eso entonces este nuevo sitio. Ha costado un poco porque como están las cosas ahora, el dinero, ¿no? Y hace falta todavía, sí, el vidrio, hace falta todavía dinero Recursos. para terminar, exactamente, recursos. Hablamos entonces de las bancas, ¿no? Y como hicimos una acotación a los italianos, no fue casual cuando hablamos de la arquitectura italiana y todo, porque estos bancos que vemos aquí son los mismos, ¿no?, que estaban cuando se abrió la iglesia, cuando se consagró en 1959. Ramberto, hablamos de los italianos porque me dijiste que estos bancos fueron construidos en la carpintería de Rafael y Ademarco, cuñado del difunto Herrera, Humberto Herrera. Él tenía una carpintería aquí en San Claro, José. a donde está mi habitación, ahí estaba la carpintería. Ah, bien, o sea, el mismo espacio. El mismo espacio. Es decir, en esa oleada de italianos que llegaron para 1950, no llegó también este señor, Rafael Rafael y Ademarco. Sí. Rafael de Marco, y te da su carpintería. Allí fue donde se construyeron todos estos Todas estas bancos. bancas se construyeron ahí. Todos estaban allí. ¿Con quién trabajaba él allí? Bueno, él no tenía obreros en sí, él trabajaba solo. Lo que es que como él se casó con una hermana de Humberto Herrera, que era mi compadre, Udardo Rincón, Chicho. Chicho Rincón. Nosotros estábamos maquetones, él, Chicho, Humberto Herrera y yo íbamos para allá y nos metíamos y él nos daba algo por ahí, él le ayudábamos y ayudábamos a lijar y tal y cual. ¿No fuiste parte de la... ¿Cuántos años tenía usted? Bueno, yo tenía como 8 o 9 años, más o menos. Estábamos pichones. Claro. Ahora, quiere decir de que estas bancas fueron construidas en la carpintería del señor Rafael de Marco. Todas allí. Ok. Y quienes lo ayudaban era Humberto Herrera
Chicho Rincón, Eduardo Chicho Rincón y vos. Es más embustero que nada. Sí, y vos, Roberto Parra. Ok, o sea que vos sois parte de la... Una parte, no tal, sino que yo como Claro. muchacho me metí ahí y Esas son las bancas originales. Estas son las bancas originales. son las originales. Algunos se han modificado, o sea, no que se han modificado, sino que se han reparado. Claro, la gente dirá, por ejemplo, que hacer tantas bancas se requería de mucha madera. Claro. Bueno, tenemos conocimiento. ¿Quién donó esta madera? El señor Ruperto Rincón se dio cuenta que era parte, el señor Ruperto Rincón, que era parte de la Junta Pro Templo, que un primo hermano de aquí de San José, pero que tenía, de aquí de San José, pero que tenía una finca en la villa de Rosario llamada Victorino. Rodolfito Rincón, de aquí, nativo de San José Perijal, se trasladó hasta allá y le dijo: Rodolfito, estamos construyendo la iglesia, esta es la iglesia de tu pueblo, y necesitamos la madera que tenés aquí, parte de la madera, o sea que no. Y que nos dé algo, y Rodolfito Rincón dijo sencillamente: no le voy a dar algo, le voy a dar toda la madera. ¿Cómo se llama esta madera? Esta madera es de carreto. La madera es de carreto que la trajeron, y la trajo entonces el señor Ruperto Rincón, ¿no? Acompañado con la Junta, por ejemplo, en el camión que tenía la Junta, de allí, de la finca donada por Rodolfito Rincón. Y incluso trajeron los tablones completos, me dijeron, o sea, que ni siquiera la madera, no. Él mandó a hacer los tablones aquí, allí se hizo. Entonces, para que nos demos cuenta de que todo, desde que entramos, estamos diciendo que la gente del pueblo fue aquí mismo los que vieron todo lo que aquí existe. Porque ahora, cuando vayamos a hablar de las obras de arte que está aquí, nos vamos a dar cuenta. Pero como estamos frente a lo que es el espacio donde canta el coro, hablamos un poco entonces de lo que está allí antes de irnos a los altares y a la parte principal de la iglesia. Allí tenemos el campanario y tenemos el reloj. Sí, campanario y reloj. De un lado, del lado, ¿cómo se llama? Derecho está el campanario y del lado izquierdo el reloj. Al revés, del lado izquierdo. No, pero depende, yo porque estoy estamos yo estoy mirando de hacia la frente, plaza. Exactamente, estamos mirando hacia la plaza. El coro tiene tiene todavía doble función, porque el coro se utilizaba para hacer los rezos y también para cantar. Es un sitio privilegiado por el sonido que se proyecta. En la época que fue construida la iglesia sí habían parlantes, pero no daban para allá estas cosas, porque incluso en los registros vienen altavoces que eran los del campanario para poder proyectar el sonido hacia afuera, exactamente. El campanario fue colocado en el año 60, ¿no? Sí, Y igual que las campanas, por lo que estuve viendo también 50 y 51, algo así, ya las habían pedido. Sí, claro, se fueron pedidos con tiempo. Pero las campanas y el reloj fueron donadas por el señor Luis Emilio Urdaneta. Donó a las campanas y el reloj. Están dedicadas una al corazón de Jesús, que sería la campana mayor, y luego está la campana menor, que llamaríamos así, está dedicada a la Inmaculada. Ya. Están sus sellos y está puesto la fecha, está colocado también en relieve, con el mismo bronce de la campana, el donador también de eso. Aquí en la iglesia ha sufrido... Pero fueron colocados en 1960, tanto el reloj como la campana. Exactamente. Aquí la iglesia ha sufrido unas pequeñas modificaciones por cuestiones de remodelaciones, ¿no? Como las ventanas, por el aire acondicionado. Eran de romanilla, se tienen que cambiar porque se le colocó aire acondicionado a la iglesia y por las romanillas escapaban. Las romanillas son las ventanas que son vidrio por vidrio. Las puertas, que eran completas, De madera. son de madera todavía, pero eran completas. Ellas cuando abrían no estaban divididas en la parte de arriba. Cuando está aquí el padre Argeni, había muchas que estaban dañadas y se mandaron a reparar, y lo que hicieron fue entonces quitar donde están los vidrios, iban unas tablas y había una cruz mirando hacia afuera con el brazo lateral, pues que no estaba horizontal completamente, sino un poco inclinado el brazo. Ya. Ahora, seguimos entonces con la gente que iba aportando, ¿no? Porque entonces, ahora cuando vayamos allá, nos vamos a entrar con la pila Las bautismal. ventanas también se hicieron con aporte Del pueblo. porque yo recuerdo que se colocaban Bueno, cartulinas, decía, esta yo ventana la donó fulano una está. familia. Un poco arbitrario yo, cuando era presidente del Corazón de Jesús, empezamos con lo de las ventanas. Todavía le digo yo a Raquelita, vamos a donar una ventana si lo que vale son 2.000 bolívares. Muchachos, ¿de dónde vas a sacar? Hasta el Corazón de Jesús no da. Y de atrevido puse en la primera ventana donada por el Corazón de Jesús. Yo dije, vamos a ver si se anima la gente. Se anima.
Eso fue buenísimo porque todo el mundo, dame a mí una ventana, porque cada ventana no eran las dos completas. Pero sino una quitaron, sola. pero le quitaron la placa de que había. No, nosotros no hicimos placa porque mucha gente dijo que no quería que supieran quién las donó. Era la idea para que la gente se animara. Lo que hacíamos era, en una hoja, fulanito de tal, el que quería a esa, y se pegaba. Y así fue entonces surgiendo lo de las ventanas. Lástima que no conseguimos los colores completos más bajos porque estábamos en esas épocas en que era lo que se conseguía. Lo que había. Si se fijan, hay algunos que se han partido por la presión del viento. Aquí soplan mucho, la mayoría de estos aquí se han partido y se ha tenido, fíjense, allá al final hay uno que es todo azul. Mira, antes de que hablemos de la parte de central, todo lo que es el altar mayor, todo lo que es esa parte, tenemos que decir entonces que una vez que tuvimos todo eso, el campanario, el reloj, ¿no? Necesitamos una pila bautismal. La pila bautismal, tengo información que la donó fue inaugurada en el 62, entonces la donó el señor Eduardo Carrasquero. Y luego vino en el mismo año, ¿no? Es importante hablar de esto, del Via Crucis, ¿no? Porque es el relieve. Eso lo donó el abuelo de nuestra productora, el señor Bernardo Gutiérrez Vera, ¿no? Y son, ¿cómo se llamaría esto? Estas figuras que son hechas en relieve y sobresalen. Ahí hay medio relieve porque no es completo, ¿no? Baja. Entonces, y por lo que estuvimos investigando también en todas las facturas y todo, el padre Félix era un hombre muy inteligente. Él no solamente pedían todos los materiales, por lo menos las estaciones del Via Crucis, las de ¿cómo se llama? Tucuco, las de aquí, pero aprovechaban para todo donde ellos estaban, aprovechaban. Porque si nos ponemos a ver aquí, te dice 70 candelabros y nos ponemos a buscar aquí, no hay 70 candelabros. Porque el que ve eso dice, pero bueno, ¿y dónde están los demás? No, aprovechaban el barco. Claro, y para la misma catedral, Claro, que era porque también, exactamente, hay todo muchas era cosas. capuchino, todo este territorio era porque era un solo solamente vicariato, ellos. era un Claro. solo vicariato. Aprovechaban un solo viaje para todo. Por lo menos aquí en la pila bautismal dice que es en blanco, con partes brillantes vistas compuestas por base piscina, porque ahora la tenemos allá en la parte de Pero adelante. exacto, eso te iba a decir, que la pila bautismal estaba en ese En un espacio, sitio en el especial. centro, y en ese centro ahí hay un hueco, porque el agua corría por ¿Qué la razón? tubería. Ok, porque Tenía allá que había- ir a tierra. Claro, ¿qué razón privó para que se trasladara de allí para el... Bueno, los cambios del Concilio cambios del Vaticano II. Antes del Vaticano II, el bautizo se realizaba al principio en la entrada del templo, porque había todo un rito. Antes, en la misa, las personas no bautizadas solamente podían participar de la primera parte de la misa. Luego, cuando ya venía el rito eucarístico, ellos salían porque todavía no podían participar de la Eucaristía, como dice Orlando, los llamaban neófitos. Luego del bautismo, entonces ellos podían entrar en todo el rito. Entonces, que la pila estuviera al principio del templo, o sea, en la entrada, tenía todo un significado, pero todo eso fue modificado luego del Concilio Vaticano II. Sí, ritos, ¿no? Porque antes el niño lo colocaban en el atrio, en el frente, no pasaba. Hasta que no le hicieran los 7 exorcismos, que eran unas oraciones que había, era que podía pasar Exacto. a la pila bautismal. Todavía los exorcismos siguen de una forma, Pero claro, ya muy- no con ese simbolismo. no con ese simbolismo, Casi todo eso se eliminó. Ok, pero ¿en qué momento entonces se decide pasar la pila bautismal hacia el altar? Ya. Bien, qué padre, eso sí no lo sé. ya eso fue con el padre Santiago Pérez. Es donde ya vienen estas modificaciones y hace entonces otros cambios que hay aquí, que ya cuando estemos más adelante explicamos entonces. Entonces vamos para adelante para explicar eso, ¿no? Porque vamos ahora a ver todos, si tenemos algo que decir, algo más por aquí, lo decimos. Si no, vamos ahora porque tenemos el púlpito que quisiera saber por qué ya no se usa. ¿Por qué no se le da la utilidad? No. O sea, ¿para qué? Bueno, igual por razones, los cambios después del Concilio Vaticano II y por razones también prácticas. Ya hay sonido en aquella época donde se construyó, lo estábamos hablando, ¿verdad? No habían equipos de sonido, no había micrófono. Entonces los templos están diseñados de tal manera que sin necesitar la ayuda del sonido de esa tecnología se puede escuchar. Entonces ayudaba. Ni siquiera había electricidad. No había ni electricidad, exactamente. Entonces, el tamaño, lo alto, para la acústica. Oye, Exacto. a comparación de esta iglesia con las iglesias de otras épocas, eso eran inmensas.
Incluso no habían bancos, la gente se sentaba en el Sí. piso. Entonces, un sitio alto para la prédica. Era muy importante. Fíjate eso. fíjate que en la catedral está incluso un poco más ya entrando en la nave, o sea, no está pegado al altar, sino está más hacia la nave. claro. Entonces es un templo más grande, más largo. Más largo, Supongo que eso también sí. es para facilitar que los de atrás escucharan también. Claro. Sin embargo, esto tenía base para micrófono, porque tenía ya eso, lo instalaron después, ¿no? Como creemos que nos haga una explicación bastante exhaustiva sobre lo que tiene que ver con el altar mayor, con el altar de... Tenemos que decir algo, ¿no? Toda esta, los bienes, todas estas obras, esos tesoros, como lo hemos bautizado, muchos fueron la misma Junta Pro Templo que recaudando todo este dinero y todas estas cosas, y otras fueron directamente los propios miembros, los propios ciudadanos que decían, mira, yo voy a donar, como acaba de decir vos, no, yo voy a donar esto y voy a donar aquello. Tengo la información que ese altar mayor, el central, como también le dice, ¿no? Lo donaron entre el señor Luis Emilio Urdaneta, el señor Wilmer de Socorro, el señor Argelciro Villalobos y el señor Bernardo Gutiérrez Vera. Esa parte. Los otros me informan que fue, la misma Junta de los Protestos. Es interesante, incluso Los Ángeles tuve conocimiento que fueron donados por el señor Castor Núñez. Entonces, San José, y todos eran por el señor Luis Emilio Urdaneta también. San José, pero el señor Luis Emilio Urdaneta. O sea, todo era, fíjate, la misma gente del pueblo, no nos salimos para ningún lado, que es importante. Ahora, vamos a detallar, vamos a salir. Dejando pasar algo en las protecciones, que eso es algo muy importante y valioso. También salió de la misma... Sí, de la misma gente, e incluso eran más grandes, pero después se hace una modificación, porque ellas eran cuadradas. Luego se hace para que no, ¿cómo se llama? Espacio. Más estéticos que Más daban de esta estético, manera. exactamente, se hicieron igual que las ventanas, en la forma de la ventana. Ahora, hay dos cosas que son interesantes. Primero, esta maqueta, ahora nos va a explicar lo que significa esta maqueta y qué quisieron ustedes enseñar con esto. Y tenemos una sorpresa muy importante. Tenemos un regalo para toda la gente, para todos los catanejeros, que va a llenar de nostalgia a todos los que hoy puedan tener un poco más, los que son contemporáneos con Ramberto y a los que nacimos luego del 59 para acá, luego del 60 para acá, pues va a ser algo novedoso para nosotros, ¿no? Porque lo vamos a ver. Tenemos una sorpresa, porque tenemos a Rafael, lo que estábamos buscando, ¿te acuerdas? Omarcito Martínez, que fue muy recurrente con esto, muy insistente. Vos también hiciste mucha insistencia en eso, hicimos una gran investigación sobre esto y tuvimos la suerte de contar con Orlando José Mato, que fue ya, digamos, el artífice de que esta sorpresa hoy se pudiera dar a través de Estampa Catanejera a toda nuestra gente, para nuestro catanejero, para nuestro josefino, pero además para toda nuestra gente que nos ve y que van a ver todo el valor que nosotros le damos a nuestro acervo histórico, a nuestras cosas de aquí de nuestro pueblo. Eso lo vamos a ver después, porque es la reliquia de San José. Es el monumento que teníamos de San José en la antigua capilla. No sé si lo dejamos para la tarde o lo enseñamos ya. No. Creo que vamos un poquito más de expectativa. Vamos a generar más expectativa. Sí, ok, vamos a hablar de todo. Y explica, José Rafael, esta maqueta tan bella que hicieron de la... Bueno, esta maqueta se construye por, bueno, una preocupación no, sino por decir algo, por el amor a este templo que nosotros tenemos, que es yo pienso que es la iglesia más bonita de Venezuela, en los pueblos, el amor que hemos tenido. Entonces, me llega un grupo de bachilleres que ya se van a graduar y ellos tienen que hacer una labor social. Y les explicaron que tenía que ser algo del pueblo, la plaza, el acueducto viejo, lo que ellos quisieran. Ahí estaba mi hija María Angelina, y entonces yo me dijo, papi, tenemos esto y no hayamos que hacer porque un grupo del salón de ella nos vamos a graduar y nos mandaron a hacer algo que quede de recuerdo, pues lo vamos a donar. ¿Qué hacemos? Yo dije, bueno, vamos a hacerle una maqueta a la iglesia que nosotros tenemos, que es muy bonita, la queremos mucho y la vemos ella en sí, la edificación, pero vamos a hacer una maqueta que se vea, pues que algo sencillito, no es para... Bueno, y con esos muchachos, creo que eran
De ellos eran 15, que se dividían, otros estaban haciendo, o sea, esa sección, los pusieron a hacer, se dividieron como en 3 trabajos que hicieron. Y entonces de ahí surgió la maqueta que llevaba la plazoletica, creo que está por ahí, la estuvimos viendo Orlando, con sus luces, y ellos trabajaron también, yo les explicaba, vamos a hacer esto. La hicimos, el material es MDF, cerámica, plástico, alambre, foamy, pega blanca. Las cúpulas son unas casitas soperas. Y bueno, y lo hicimos y entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a hacer la iglesia. Desde entonces está aquí. Tendríamos que buscar un sitio aquí donde nosotros podamos exhibir esto, ¿no? Y podemos solicitar entonces a la orden de la iglesia, al padre, a ver si logramos tener algo. Un pequeño detalle que mucha gente no conoce. Yo lo logré conocer, gracias a Dios. Esta imagen que tiene aquí de San José, se la puso el padre Santiago. Lo trajeron también de España, que es en cerámica, El que está allá afuera. que el que está afuera. Pero originalmente ahí había un círculo, un escudo, con los símbolos de San José, que era el martillo, el serrucho y su vara. En la parte de aquí de arriba, este templo no estaba consagrado a San José, sino al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso muchas en las tarjetas de primera comunión, de muchas cosas, aparece Templo Sagrado Corazón de Jesús. Luego es que cambian el nombre. Había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús con un arco en letra, en neón, que decía Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. El tiempo, el agua y eso se deterioró completamente. Incluso en la base, que ahora hay una cruz, quedó los dedos de los pies del corazón de Jesús. Quedaron ahí. Bueno, entonces tenía la crucecita y se le extravió, igual que la de... Ahora estamos viendo todos estos tesoros que tenemos aquí. Vamos a explicarlos. Cuando habla de la exportación de ornamentos para la iglesia, venían los floreros. Hay unas ánforas también que esas se prestaron una vez a otra iglesia y no volvieron más. Esas son cosas que se olvidan a veces. Los candelabros originales eran estos, originales en el color, que eran cromados. Luego, esto se fue el desuso porque las velas no se conseguían, se fueron guardando en depósitos, en cosas, se fueron oxidando. Después el padre Carlos Sánchez empezamos a batallar y logramos entonces mandarlos a adorar. Y se hizo incluso con uno de ellos, se hizo la cruz, aquí no estaba la cruz principal. Entonces todas estas cosas las iba importando el padre Frío. Pero en ese año, Claro, en todas, y como les digo, venían los candelabros de catedral, pero venían los de San Ignacio, venían los del Tucuco. Por eso si revisamos facturas y cosas, aparecen 80, 90 candelabros, 100 y tanto de ánfora. o sea, esto data de 1950 y 58. Las importaciones empezaron desde el 1957 hasta el 69. Ya, Empezaron las importaciones de 60 años. Sí, exactamente. Tenemos entonces los cálices, que hay copones también, pero están ahorita ocupados. Vinieron juegos especiales para misas solemnes. Esta de la que estabas hablando. Esa es la cruz de la cual estaba hablando. Perfecto, gracias. ¿Sí? Gracias, Samuel. Estos son reliquias que aquí habían, que estaban tiradas en un depósito, en una caja, en un perol, y nosotros las recuperamos. Hay muchas cosas que otras no se pudieron recuperar en limpieza. Cuando cambiaban, ¿Y esta estaba puesta dónde? esta es la que va en el centro. No, esta estaba tirada. Esta estaba tirada allí. Muchas veces cuando cambian un sacerdote, yo sé que esto va a molestar, como se llama, a algunas personas, les daba por venir a desocupar y a votar sin saber nada, porque muchas veces nos conseguimos cosas botadas Valioso. con un valor que no, ya eso no sirve, eso es un chéchere. No, como el, Samuel, por favor, el paral. No, el paral que utilizas aquí. Bueno, entonces los cálices también buscaban un juego para misas solemnes. Yo recuerdo, siendo monaguillo, sacábamos los mejores, que era un juego como este, que trae todos los símbolos que tiene San José. Esto lo conseguimos botado en un basurero. Y este es el de aquí, el original. Aquí estaba Cuando el padre Fidel y todo, porque no existía estaba el ambón. El ambón. Esto lo trae padre Santiago O sea, Pérez. esto estaba cuando fue abierta la iglesia. Exactamente, ya en el era donde se 59, ya estaba ahí. Claro, eso llevaba una base de bronce, se perdió, un latón abajo,
y se le hizo la demanda. Y esta recuperación se hizo cuando estaba el padre Carlos Sánchez aquí. Sí. Que estabas tú con él, Exactamente, trabajando con él. claro. Empezamos a recuperar muchas cosas. Acércate para que pongamos cálices. Esto, gracias al padre Osvaldo, ha ido recuperando muchísimos objetos de estos valiosos que estaban oxidados, perdidos, en el sentido de que no tenían el cuidado. Él ha tenido la delicadeza de ir recuperando todo esto. Poco a poco, porque es bastante costoso. Es costoso, es muy costoso. Este copón es de cuando el Papa vino a Maracaibo. Si no me equivoco, Marucha, la maestra Marucha y Raimundo fueron elegidos para comulgar y a cada parroquia que participaba le regalaban el copón. Eso tenía una inscripción, no sé si todavía la tendrá, ahí la tiene. ¿Qué dice Samuel? Visita de San Juan Pablo II a Venezuela, 1985. 1986. A mí, como yo fui monaguillo, yo me conozco aquí cada rincón, cada perolito. Bueno, Nelson, fui yo, Luis Osvaldo Morales, Carlos Julio Gutiérrez, Márquez, perdón. También fuimos monaguillos. Carlos Andrés, el hijo de la señora Olga. Carlos Andrés Martínez. Exactamente. Bueno, se recuperó. Bueno, la Nelson. campana yo vi, me fijé en estos días que ya no está opaca, que ya está brillantica. Claro, Ya. Eso tiene también muchos años. muchos años. Ya sabemos que ¿Esa campana también es original, no, Orlando? Sí, antes se usaba una campanilla más pequeña que traía 3, 4 campanitas y tenía un sonido más suave. Esto era como para anunciar otras cosas, porque la iglesia tiene su... esto creo que lo usaban ahora en Cuaresma. No sé, sobre eso. Yo sé que sí, hay una existen campana varios grande tipos, pero para no- Cuaresma, pero la otra era una campanilla muy Sí. suave, como la del heladero. Ajá. Exactamente. Que por cierto, esa campanilla se recuperó y está ahorita en la capilla del Begamián. Está allí esa campanilla. Vamos ahora a los altares. Y Antes de hablar del altar, yo quiero que Orlando hable de este lienzo. Eso El buen se llama pastor. Tondo. ¿Cómo se llama? Tondo. Tondo. Tondo, exactamente. Eso es una pintura en tela al óleo y está pegada entonces en esa parte de allí. De eso sí no hay ningún tipo de información de cuando la trajeron, absolutamente nada. Tuvo que haber sido en la misma época, pero en los documentos de facturas, importaciones, no aparece el Tondo. ¿Esa custodia es de cuándo? Esta custodia es una historia también muy hermosa. Estando el padre Carlos Sánchez aquí también, en el taller del señor Armando León, él una vez se nos acercó y nos dijo: muchachos, allá hay una cosa que parece de la iglesia. Yo se la voy a traer. Y se apareció con esta custodia. La llevamos a Caracas, donde los capuchinos mandaban a adorar cosas. Y entonces quedaron tan admirados que esto lo que tenía eran unas piedritas como blancas plásticas. Y ellos nos regalaron esos zafiritos, se los pusieron ellos, ¿cómo se llama? Como regalo. ¿Cómo fue dar eso? No sabemos. No sabemos en eso porque nunca nos explicó. Él dijo: aquí está esto, aquí está esto. De original, no sé si será de aquí, porque aquí la original es esta. Dicen que es de María Auxiliadora. No, ¿cuál? Eso no puede ser de María Auxiliadora porque María Auxiliadora no existía y el estilo no es de esa época. Eso sí, ahí sí difiero O yo sea, de eso. desconocemos de dónde vino, Pero no es de María Auxiliadora porque pero es nuestra. claro, Donde la capilla María Auxiliadora puede ir hasta allá, pero es de acá. bueno, claro, es la misma. Una pregunta. Las estaciones, ¿eso viene de dónde? ¿De Italia? España. España. La imaginería que tenemos acá, toda es española. De primera clase. Porque las imaginerías o las imágenes son por clase A, Sí. clase B, Y clase C. esa marmolería, como suele llamarse, viene de una... Claro, la casa Olot es la fábrica más prestigiosa de España en imágenes. ¿Cómo se llama? Olot. Casa Olot. Y vino de allí, todo eso. Claro, todo eso viene de allí. Orlando, hablamos del Cristo. Si yo mal no recuerdo, ese Cristo lo trajo el padre El padre Santiago Santiago Pérez y lo puso en la capilla donde, como ya no se usaba, donde se bautizaba, él colocó Ajá. ese Cristo. En toda la esquina, ¿verdad? En toda la esquina, y tenía un aviso o un letrero que decía:
todo esto por Por ti. ti, sí, es verdad. Fue en los 80. Era un papel dorado con unas letras, si no me equivoco, en rojo o en marrón que llamaban mucho la atención. Y era una capilla privada. Incluso el reclinatorio que está ahorita donde está el confesionario tiene una ranura para poder depositar las monedas o una La ofrenda, colaboración, sí. una ofrenda. Luego con el padre Santiago el Flaco, él decide mudarlo hacia acá. Eso fue un trabajo titánico. Primero hacer una cruz completa. Isida, la bejuca, me dice, vamos, y nos vamos a una carpintería, creo que fue que Martín, y le metemos el tronco. Lo que menos sabíamos es que tenía hasta pernos y clavos metidos y ha dañado una de las fresadoras, se llama eso, no, Ajá, claro, sí. la que pule, la que va comiendo. No, nos iban a matar. Y ahora, y la bejuca le decía, tranquilo, San José te paga eso y te va a conseguir otra más. Y eso tuvimos que buscar Para planearle la parte de la madera. esa para que quedara plano. Y ahí meter ramplones de hierro, porque eso pesa una barbaridad. No, porque no se puede atravesar no se puede atravesar la columna. No, la columna tiene, ¿cómo se llama? Te digo, tornillos de hierro con perno. Sí, hubo que prestar hasta un taladro casi industrial para poder perforar esa. Vamos entonces hacia adentro. Yo no he visto en ninguna otra parte un Cristo de ese tamaño, solo allá en la grita. Tamaño Uno natural. así grande. No, Catedral tiene su, ¿cómo se llama? Su calvario. A la entrada está el calvario, Sí, donde está sí. el Cristo, está la Magdalena, está María y está Juan. Aquí este altar que vemos, era de madera. Claro, porque hay que decir, Orlando, que cuando el templo se construyó, volvemos al Vaticano II, fue antes del Vaticano II, cuando se hacía la misa, lo que llaman de espaldas, que a mí no me gusta decir de espaldas a la gente, sino de cara a Dios, porque otro tema que no hemos hablado es que las iglesias se construyen ad orientem, o sea, la iglesia modernamente, no sé si todos los templos ya no cumplen ese Creo requisito, que no porque lo ya están hemos haciendo. visto otros en otras orientaciones, pero todos los templos debían estar construidos ad orientem. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el sol sale por Sinacio, para allá, ¿no? O sea, estamos aquí. Entonces, la iglesia, el templo siempre tiene que estar construido hacia la salida del sol. O sea, donde sale el sol, ahí es donde se coloca el altar. Entonces, pues la misa se celebraba, bueno, voy un poquito para acá. El sacerdote se colocaba aquí de espalda al pueblo, pero de cara al sol naciente, porque las misas se celebraban en las mañanas, siempre temprano. A Jesucristo en las escrituras se le llama, se le compara con el sol de justicia. Son lecturas que leemos mucho en Adviento y en Navidad, Isaías. La luz del mundo. Jesucristo, luz del mundo, etcétera. Entonces, cuando se construye este templo, esta mesa del altar no estaba contemplada porque no se necesitaba. O sea, el altar era aquello. Allí era donde el sacerdote consagraba y donde podían celebrar misa. Simultánea. O sea, 3 sacerdotes podían celebrar la misa. Una misa en cada altar. Porque no existía la concelebración. Cada sacerdote tenía que celebrar su misa propia, digamos, de manera privada, porque no existía la ¿En qué concelebración. momento se hace? Cuando viene el padre Padre Santiago Santiago Pérez. Pérez, que hace entonces, eleva la sede, que sería el piso. Fíjense que el mármol es parecido al mármol porque no es igual. Si se fijan, los escalones son más blancos. Hay una combinación de blanco con grises, bueno, y el trato entonces, y trajo también entonces el ambón, lo trajo también. O sea, ya ese fue el padre Santiago Pérez con el comité que estaba Sí, para- de esa época, exactamente. El altar de madera, el antiguo, se llevó a otro sitio, creo que fue al campo, algo así. Lamentablemente dejaron algo encendido, cogió fuego, lo lograron recuperar una parte, pero no es el original, porque el original era como ver esto, en madera con chapa, tenía unas rueditas pequeñitas de metal y tenía ese símbolo y también en una madera más clara. Sí, yo recuerdo- Y tenía entonces, Sí, yo recuerdo tenía la que- reliquia que era la parte grande, que viene siendo la piedra de Ara. Dice Jan, la fábrica de imágenes está ubicada en la población de Olot, en la provincia
de Girona, en la región de Cataluña. Ah, está muy cerca de él. Ay, claro. Saludos a Jaime Mir. Gracias, Jaume, que esté pendiente y nos da información sobre esto y ya ves toda la influencia que También tu habló de región. lo de, cuando hablaron del mármol de Carrara, él también dijo dónde está ubicado. Pero Ah, qué bueno. No, Qué bueno, pude Jaume, hacerla. qué bueno, porque ya veis toda la influencia que tu región ha tenido sobre tu pueblo, que también es tuyo porque ya te nacionalizaste. ¿No? Aquí tengo yo un dato curioso del peso de los altares. Vamos a hablar de los altares. Ok. Empezamos con un peso de 1020 kilogramos. Wow. Y otro 11.490 kilogramos. Debe ser él. Todo. Debe ser el más grande. Y los demás deben ser los de ¿Quiénes Miguel. están en el altar mayor? En el altar de San José. ¿Quiénes están allí en el altar de San José? San José y Los Ángeles, que los custodios es por el sagrario en el centro. Ah, perfecto. Por eso tenemos. Cuando se hace cambio de la capilla, que no era obligado tampoco quitar ¿cómo se llama? Es una sugerencia. sagrario del medio. El sagrario del medio, ¿no? Entonces es una sugerencia que hacen, pasa a una capilla lateral. Por eso vemos también en la capilla lateral, vemos 2 ángeles adoradores que vemos allí. Cuando todos los altares ya viene incluido la puerta de sagrario. Ah, bien. Y aquí hay una mezcla, si ven ustedes, un tipo de mármol que es el rojo, también de primera clase, el mármol. Aquí tenemos mármoles beige, pero tenemos mármoles verdes. Todos son de primera clase. Porque aquí, te digo, vuelvo y repito, tenemos que cuidar nuestros altares, nuestros pisos, todo porque... ¿A eso te refieres? No, pilares aquí Del altar. Del altar. Bueno, es que ahí hay grandes y aquí hay pequeños en la parte de abajo. Bueno, son el mismo estilo. Es el mismo, ¿cómo se llama? Mármol. Fíjense que tenemos un mármol negro con unas vetas. Que es el mismo que está en las orillas. Exactamente. Mira, Orlando, me cuentan que uno de los que trabajó en esto, en la instalación de los altares, porque ok, eso vino importado, Sí, eso pero vino, esto era un rompecabezas. era un rompecabezas. Era un rompecabezas. Y lo armaron aquí. Uno de los que contribuyó con esto, ya fallecido lamentablemente, es nuestro recordado Ángel Emiro Parra, hermano de Ramberto. Me cuentan que cuando ya iban a subir la cúpula, esa cúpula es vacía por dentro. Cuando iban a colocar la cúpula, el jefe de obra, Antonio, el español Antonio, no lograste recordar el apellido, ¿no? Porque este Antonio, que vivió incluso detrás de aquí de la iglesia, está ahora, ahí hay 2 casas, está ahí, ahí vivió él con su esposa y un niño varón que tenía. Que supuestamente, por lo que me informan, ese niño nació aquí en San José. Él llegó y buscó un papel en blanco y un bolígrafo y le dijo: me van a escribir el nombre de ustedes, de los que los que estaban armando el altar. Y colocaron cada quien el nombre. Y una vez que lo contaron, él subió, supongo que la escalera que tenían, colocó en la base el papel y entonces entre todos colocaron la cúpula. Y les dijo: cualquier año, dentro de un siglo, si esa cúpula le van a conseguir el papel en iguales condiciones con el nombre de todos los que contribuyeron. Eso se llama cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo. Exacto. Por lo tanto, allí está ese papel, pero ¿quién quita esa cúpula? No. Eso es difícil. Dios lo quiera, a veces no hay que jugar con nada. Sí, y allí está el Santísimo, que es lo importante. La compañía que realizó los altares, Jorge, fue la que fabricó Ahí los está altares. Tenemos aquí. La rúbrica. Aprovechamos con un teléfono para alumbrar un poco, porque aquí la luz es un poco escasa. Tenemos aquí SOC.ans.s en Raus, Erecta Lucca, Italia. Trae aquí el sello. Y me dice Robinson que debajo de aquí de esto que se llama credencia, habían escrito unos nombres, pero exactamente en cuál, no sé. Del otro lado. Del otro lado es que están escritos. Esto tiene mucha historia, cosa más hermosa, gracias a Dios. ¿Cómo se llama esa parte de aquí? Esto es la sede. La sede.
¿Por qué se le llama sede? Porque aquí es donde se tiene que sentar el obispo o el sacerdote. En este. No, este es de la misma, de la misma compañía. Habían escrito unos nombres, pero exactamente no. Esta no, debe ser, Lo que encontraste ahí es lo mismo, es lo mismo que encontramos allá. Sí, es la marca de la compañía que hizo el altar. Tenemos que decir algo te pregunto. Lo que es la sacristía, eso ya está, o sea, fue construido igual que con la iglesia. Igual que con la iglesia. Ok, lo que está al lado, que lo que llamamos el salón parroquial, tenemos que decir que fue construido en 1967 y fue mandado a hacer por el doctor Luis Felipe Ramírez, que era el médico de aquí de la comunidad, no titular, y él, él mandó en homenaje a su esposa, Elvira, que fue la que fundó aquí las primeras Caritas, el grupo de Caritas que hubo aquí en San José Imperial, fundó ella, y él, pues, no es que ella muere, él mandó a construir ese salón parroquial anexo a la iglesia como donándolo aquí. Ahí originalmente, en 1967. según los planos, era el tanque de agua. Ahí era el tanque de agua. Sí, ahí estaba el tanque de agua. Sí, perfecto. Ahí sí está. No sé si Orlando tiene información también de estos medallones que hay en cada uno de los altares. Este es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Un número aquí. Sí, está la fecha, ya voy a tomar una foto. La fecha de... Ya voy a tomar una foto para la instalación. Orlando, desde Polonia solicitan que hables de la policromía de las imágenes. Okay. Vamos a explicar primero esos los medallones que están en la... Los altares son consagrados a, ¿cómo se llama? A santo o a devociones. Aquí vemos que este es el altar del corazón de Jesús. Originalmente, corazón de Jesús, de este lado iba el padre María Claret. Antonio María Claret. Esa imagen está todavía por ahí. Todavía está aquí, pero como nadie lo conocía, lo sacan muchas veces por modas y por cosas. Y de este lado, el corazón inmaculado de María. Ajá, ahí estaba el corazón inmaculado de María. Aquí estaba la Coromoto. La Coromoto que después la dona, la primera la dona Mamina. Recuérdeme el nombre de la señora Alicia. Dona una pequeña que está en la sacristía. Luego busca una más grande y la colocan aquí. La Virgen del Carmen ya era una imagen antigua, porque por los registros también que vimos, las hijas de María utilizaban esta imagen para la procesión. Pero no explicaste los altares. Ya lo vamos a explicar. Los colores, el corazón de Jesús, el rojo como rey, que es el color que se utiliza para los reyes, ¿no? Que lo identifica. El beige, que son colores también reales. La mayoría de los colores en las imágenes son de realeza. La Virgen María utilizó un celeste. En esa época las mujeres, el celeste era signo de realeza en una mujer. Claro, también el manto blanco de la pureza. Incluso la Inmaculada, si nos trasladamos hasta el altar de la Inmaculada, vamos a ver una pequeña manguita que va dentro de su vestido, que simboliza también su pureza, su virginidad. Aquí la vemos. Es como una túnica, si ven que hay un dorado y luego viene otra pequeña manguita, eso significa la virginidad, la pureza de la Inmaculada. Y aquí la Inmaculada está acompañada por San Antonio y San Francisco, por eso aquí en el rosetón dice por Cristo preservada, por Francisco defendida. Fíjense que este altar está consagrado a la Inmaculada. Aquí hubo una época en que les dio por venir a cambiar las imágenes de aquí para allá, y habían entonces colocado el corazón de Jesús aquí porque no podía estar María montada encima del sagrario. Ya va a ser el primer sagrario, fue María donde lo llevó en su vientre. Pero eso son a veces cosas que el primer sagrario fue María. Exactamente. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar las cosas originales? A menos que lo mande, ¿cómo se llama? Monseñor o algo así. Parece que después que se cambiaron,
Estas imágenes, gracias a Dios, no ha venido más nadie arbitrariamente a cambiar. ¿Y qué medallón hay allá? El medallón que tenemos allí es el pelícano. Este es el pelícano, que se dice que cuando no tiene que darle de comer a sus hijos, pica su pecho y los alimenta con sangre. Por eso vemos aquí a una herida. Cristo con su sangre y su cuerpo nos alimenta a nosotros. Es el símbolo de la Eucaristía. Eso también es una talla en mármol. Fíjense que es un mármol opaco. Y lo demás es, ¿cómo se llama? Mármol brillante, impecable, para resaltar esto. Los portones, que tenemos unos portones. Orlando, ¿por qué hay un crucifijo ahí? Ok. Esto Y atrás, como no existía lo que se llama hoy el altar, o sea que la mesa, ahí era donde se colocaba la custodia para la veneración al... La custodia tiene un sitio específico para eso, por protección. Ahora, ¿cómo se llama? En cambios modernos nos ha dado por colocarlo, o les ha dado a los sacerdotes, no es una crítica, por colocarlo como que más cercano a la gente. Sí. Pero no debería. Ese es el lugar de la custodia. Por delicadeza de la custodia. Este es el sitio especial para él. Si ven, perfectamente cabe porque fue hecho para esto. Además, había lo que llamaban los 40 días de adoración, bueno, eran las 40 horas. 40 horas. 40 horas que el Santísimo estaba expuesto en este sitio. Por supuesto, cuando no estaba expuesto el Santísimo, ¿qué tenía que haber? La cruz. Porque la misa se celebraba de frente, entonces el sitio para pues, tenía doble función en la parte del expositor. Vamos a hablar de los comulgatorios. Vamos a aquí, como hablan de la barandita. De la barandita. Ay, y los tallados que tiene también. Sí, no, todos son simbólicos, María Alicia. El portón del frente, Sí, pero entonces vamos el símbolo, cerrarlo. el símbolo eucarístico. Ya va, José, porque estaban apuntando el teléfono para acá. El símbolo eucarístico. El Tiene la uva, el trigo, y ajá, tenemos aquí. Allá tenemos la Virgen Prudentes con sus lámparas. Bellísimo. Ajá, José, ¿qué querías saber del comulgatorio? El comulgatorio. El comulgatorio, María Ángela también me va a ayudar. Antes no se hacía la fila para comulgar. Porque se comulgaba siempre de rodillas y en la Entonces boca. era el sitio especial para llegar, tú te arrodillabas acá. Y el sacerdote estaba aquí, el sacerdote no pasaba hacia allá. No salía. Aquí mismo el sacerdote repartía la comunión a todos los fieles, aquí Con el iban hasta monaguillo allá, y el plato para en la patena, claro. Creo que aquí es bueno acotar de que eso, el cambio de hacer la fila tampoco fue hace muchísimo tiempo. De todos modos, Después del Concilio Vaticano II. de todos modos, no está prohibido comulgar en este sitio. Claro, es más práctico llegar porque el sacerdote tenía que caminar, Sí, si claro. se fijan, caminar Y se hacía venir. mucho desorden para los... No se hacía de respeto eso. antes eso siempre No. ha sido. Porque yo recuerdo, o sea, que todavía con el padre Félix, no, el padre Félix todavía... Claro, todavía no se había implantado la reforma litúrgica, Y es que como el fue... padre Fidel cuando ya empieza... Sí, la fila, incluso había doble fila. Eso, bueno, después de la pandemia es que esto aquí yo no sé qué pasó, ¿no? El que estaba sentado a la derecha se metía en la fila de la derecha, el que estaba en la izquierda, el Fidel era delicadísimo, por lo menos tú estabas en la derecha y te ibas a la izquierda y te agarraba y te ponía donde estaba. te ponía para donde tenías que ir. Exacto. Entonces, ahora eso es un cruce, bueno, claro, es una sola fila, ¿no? Pero yo sé que eso fue por pandemia que también Sí, eso. por eso te digo que yo recuerdo muy pequeñito, porque yo tengo una memoria bastante buena, que ya por lo menos para los años 68, cuando uno empezó a venir al catecismo, todavía se usaba el comulgatorio, la gente se arrodillaba. Exactamente. Y es con el padre Fidel, quizás porque a mí me tocó aprender. Yo hice la comunión cuando inauguraron esta iglesia. Y No, lo que- a nosotros aquí no. Arrodillados aquí no se O sea, que hoy hiciste la primera comunión arrodillado. El día que inauguraron la iglesia hice yo la comunión. Gisela también hizo la comunión porque dijo que ella entró a esta iglesia para hacer la primera comunión. Tenía yo 11 años.
Con el padre Félix de Vega. El padre Félix de Gandón. José, Toda una combinación en los pisos, los verdes. eso para hablar de los pisos. La tesis para hacer la comunión en esa época era lo siguiente. El catecismo era como de este año. Y tenía que arrumarlo y decirlo de punta a punta para poder hacer la comunión. Madre mía. Por razón, ¿cuántos se quedaron sin? Aquí hay mucha gente también que dice el techo. Esto no es un techo. Si apuntamos hacia arriba, María Alicia, esto lo llaman bóveda, porque es acercarnos al cielo. Por eso el color tenue es celeste, porque eso es lo que dentro el cielo. Estamos dentro ya del cielo. Y los colores del piso y eso, porque Todo es combinación con los mármoles. Si te fijas, este mármol que es lo que llaman rojo, que rojo no es, ¿no? Sino un terracota. Y si se fijan, todo es combinación. Grises, blancos. Aquí todo esto está perfectamente. Aquí no hay nada que desentona. el verde. Combinaciones, aquí tienes verde. Si ves los El detalles, gris se va como degradando hasta llegar a verde. pero no, en el piso aquí tenemos unas baldosas y hay una cruz en el centro. Todo va en combinación. Aquí no está nada, ¿cómo se llama?, puesto al azar o porque a mí me gusta. No, todo es arquitectónicamente, ¿cómo se llama?, como dice la norma. Como dice la norma. Orlando José, qué bueno, si hay que agregar algo, solo que nosotros aquí en Estampa Granajera hoy ha sido, María Ángela, hoy hemos tenido toda una experiencia maravillosa sobre lo que significa este templo. Hemos venido mucho, hemos compartido aquí. Esta ha sido otra casa para nosotros, sobre todo en nuestras actividades que tienen que ver como servidores de la liturgia, que es nuestra misión como coro, todo lo que hemos podido, pero nunca nos sentamos a valorar, a apreciar realmente lo que esto significa, ya no solamente desde el plano espiritual, ¿no?, sino desde el plano arquitectónico, desde el plano histórico, de lo que para nosotros significa como comunidad, como pueblo, como feligresía y como devotos de San José, como católicos militantes que somos en la inmensa mayoría, ¿no?, y que tenemos a este templo, a nuestro templo parroquial de San José, como nuestro máximo exponente de la Catanejidad. Esa palabra es nueva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y que nos identifica a todos, y que cuando hablamos de San José de Perejil, lo primero que asoma es la imagen de nuestro templo. Hoy lo vimos por dentro, pero lo vimos desde sus raíces. Vimos su historia, sus tesoros y sus obras de arte. Gracias, Orlando. Gracias, José Rafael. José. Gracias, Rambert. Falta la sorpresa y también Claro, algo por eso, también no quería dejar de- muy bonito que se nos pasó en la entrada del baptisterio, lo que era antes del baptisterio, esa reja que es muy bonita. Yo quisiera que en algún momentico fuéramos hasta allá también para que Yo creo pudiéramos. que en las remodelaciones esas que La habían hubo, quitado. se había quitado para hacer una capilla allí. Gracias a Dios que la guardaron en un sitio, y cuando vino, creo que fue el padre Elvi, se recuperó y se volvió a colocar esa parte de ella, que es donde está enterrada la hermana Consuelo. Incluso un detalle también en la parte de arriba del balcón, que mucha gente cree que eso era así. No, ahí no habían puertas. Eso fue con el padre Argeni. Para una entronización de San José se mandó a hacer la baranda, esa de allí, pero eso no es Eso no original estaba. de la iglesia, ni la puerta de arriba tampoco. Eso eran ventanas normales como las que vemos acá. Hay una cosa antes de irnos, porque tenemos la sorpresa que vamos a darle ahora a José Rafael, que dijiste que esperemos al final, porque es muy importante para mantener expectativa. Era que me contaban que el padre Félix, porque recordemos que este templo empezó la construcción con el padre Isaac, luego en el 55 lo tomó el padre Félix, a él le tocó la culminación, por supuesto le tocó todo lo que tiene que ver con la parte interna. Y me contaron que él, cuando fueron a hacer la parte de los altares de los lados, dijo, yo quiero que se deje un espacio allí porque yo quiero ser enterrado aquí. Eso fue Incluso los altares, que nadie lo sabe, los altares en la parte de atrás tienen unos nichos, que era donde se guardaban antes las imágenes y esas cosas, que el nazareno, por cierto, es de la capilla vieja, el corazón de Jesús de la capilla vieja, Sí. y la dolorosa. Son tres imágenes que estaban ya antes de cuando el padre Félix importa lo demás. Y como les digo, todas las imágenes de aquí son clase A, hojilla de oro. Todas esas cosas doradas que tienen es clase A. Claro, entonces fíjate,
Bueno, y al padre Félix se le cumplió. Y tenemos que decirlo, los restos mortales del padre Félix y María de Damián reposan aquí, en lo que es los nichos que están detrás del altar. Igual los restos mortales de nuestro siempre querido y recordado padre Fidel también está aquí, y los restos mortales de nuestra hermana Consuelo, la religiosa nuestra de aquí de San José. Y ahora vamos a Rafael, porque hay gente que está a la expectativa, gente que hoy es contemporánea con nuestro amigo, nuestro coterráneo vecino Ramberto Parra. Una sorpresa para todos, José Rafael y Orlando José. Bueno, María Luisa Urdaneta, que está pendiente, que aquí tiene lo que te prometimos. María Luisa, la señora Lirinciante, que estuvo allí también en esa muy activa, porque era la que tocaba el órgano. Toda esta señora, mi mamá Rubia Romero, que también está ahí pendiente, que también conoció esa capilla, hizo ahí su primera comunión. Toda esa gente empiezan a añorar esto, porque aquí tenemos la reliquia. El primer San José que tuvimos aquí, el San José que tuvimos en la capilla, que fue comenzada en 1912, que fue aperturada en 1915. En 1915, no, aquí al lado de lo que es hoy nuestro templo parroquial, estaba esa capilla, que es hoy el sitio de recuerdo para muchos, para mucha gente. Bueno, la primera imagen de San José que aquí se exhibió fue esta que tenemos aquí, ¿no? La que nos recordaba. Esta es la imagen de la historia que dice que el Señor se metió a trabajar y salió. Esta fue una imagen cuya el cuento popular, según la historia nuestra, la crónica, nos dicen que un señor llamado Máximo Villasmil, que no era de aquí, pero que trabajaba aquí en labores de madera, cortaba madera, y él se ofreció, porque una vez que se hace la capilla, que se abre para la feligresía, no había imagen de San José. Ya se hizo para adorar a San José. Y hay que decir algo también importante. En ese momento, para el 1915 hasta el 1920, 1922, quien venía aquí, ¿no? Era un fraile capuchino que había llegado a estas tierras llamado Arcángel de Vardevida. Y lo podéis decir quién es Arcángel de Vardevida hoy en día. Es un beato, es decir, claro. Bueno, él estaba aquí cuando esta imagen, fíjese la carga histórica, religiosa, espiritual que esto tiene. Ese beato hoy de la Iglesia Católica estaba aquí cuando esa imagen fue exhibida. Este señor de apellido Villasmil, que vivía aquí en San José, que era además vecino del señor José Trinidad Martínez, hijo de José Ignacio, que era uno de los que presidió esta comisión para hacer esa capilla, se prestó a hacerle, ¿no?, en madera la escultura de la imagen de San José. Y cuentan que se estuvo encerrado en la habitación donde él estaba, era un cuarto que él tenía arrendado, y estuvo ahí por 3 meses haciendo esta escultura. ¿Pasaba la comida por debajo? Sí, no, solamente abría un poquito para que le pasara la comida, y cuando salía a hacer sus necesidades, más nada. A los 3 meses, este señor salió, le presentó la imagen, comunicaron a la gente, y desde la pieza que él tenía, donde él vivía, donde había esculpido esta obra de San José, se vinieron. Se habla de tallado, porque es madera. Tallado porque es madera, exacto. Se vinieron en procesión hasta aquí, hasta la capilla, y todos entraron con él y lo colocaron en el altar de la capilla. Una vez que hicieron toda el acto de sincronización en su altar, los rezos y todo lo demás, que voltearon a agradecer, el Señor ya no estaba. Él se había colocado en la parte, había llegado de usted, había colocado en la parte de atrás. El Señor no estaba. Entonces salió la gente a buscarlo, le preguntaron a los moradores, dijeron, no, el señor Villamil salió, pasó por aquí. Fueron hasta la pieza que él tenía, donde él vivía, que era por aquí, por el sector que uno llama ahora la calle, la avenida Sucre, por el sector del Empedrado, aquí donde él estaba. Fueron hasta allá y no estaba, pero no consiguieron nada además. Se dieron a la tarea de tratar de localizarlo y en ninguna parte estaba. Como esto era una colonia cañadera, que había mucha gente de la cañada, esta gente se dio a la tarea de tratar de ubicar y no lo consiguieron. La gente que venía de Santa Bárbara también se lo informaba y nada. No dieron con él ni en Machique ni en ninguna parte. Pero aquí llegaron ya para los años de 1930 unos señores que también trabajaban en la madera, que era Carlos Zoilo Villamil,
y fueron interpelados y decían que no, que ellos no tenían ningún familiar que hubiera estado por aquí, que tuviera ese nombre y que ellos no tenían nada que ver. Tampoco lograron determinar. Hasta el sol de hoy, como decimos, este señor que hizo este tallado de San José, nadie sabe qué se hizo. Cuentan, por supuesto, en el diario popular, que era San José que vino él mismo vino a hacer su... Bueno, esta reliquia, que bueno, Orlando José Matos está tratando de terminarla ya. Un poco también, ¿no? Su rostro es estilo colonial. Esta es la pintura original, la del rostro. Se estaba intentando recuperar porque tiene fisuras por el calor, la humedad, la madera expande y eso. Hay que hacerle una radiografía para ver si tiene una cápsula del tiempo dentro, que era la costumbre de esa época. Las manos existen, solo que esto, los materiales, por lo menos el óleo, no lo tengo por el momento y se necesitan ciertos materiales que yo los tengo, no tengo el dinero tampoco, para terminar la restauración. Entonces, por eso está un poco parada la imagen. Hay que volver a hacer una limpieza química porque tiene repintes, muchos repintes, y hay que quitar todo eso. La reparación, sí. Por eso la estamos sosteniendo, porque la base está rota también. Fíjate, Lamberto, lo interesante de esto, y por eso le decimos a todos nuestros cataneros, a toda nuestra gente que vivieron esa época, que conocieron en su altar mayor esta imagen de San José. Hay otra historia también acerca de esta imagen. ¿Qué dice? Cuentan de que un pesebre que hicieron por los lados de la cancha, el padre Fidel Félix le prestó esta imagen a una gente de aquí, y a la final guardaron la imagen. Esta gente se va de aquí, se muda a Maracaibo, pero se llevan la imagen. El padre Carlos Sánchez tenía familiares cerca de esta gente y le dicen, ellos mismos dicen, allá hay una imagen. Por eso vuelve esta imagen acá, porque ellos... O sea, San José decidió que se iba a quedar en aquí. No, que era para acá, que tenía y volvió O la sea que imagen. finalmente la imagen la recuperó el padre Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Sí, claro. Pero la recupera porque también esta familia le dijo, miren, ahí hay una imagen que a mi mamá le prestaron. Ahorita no recuerdo el nombre de las personas que hicieron muy bien en volver a, ¿cómo se llama? Mire, padre, aquí está ahí. Claro, entonces es bueno decirle a Ramberto, a toda esa gente que hoy nos siguen, que están fuera de San José de Perijá, que están fuera de Venezuela y que nos siguen y que son de esa época, ¿no? Que incluso creo que fueron ante un grupo WhatsApp. Es bueno decirle a los hermanos Sabrid, a Víctor Hugo Sabrid y a su hermano, ¿no? Que a Vinicio, que siempre nos ve, a Vinicio Sabrid, que nos ve también Leobardo Gómez, a Hugo Boscán, ¿no? A Carlitos Martínez, decirle, aquí tienen la reliquia que ustedes tenían cuando hicieron su primera comunión, aquí en la Capilla Vieja, ¿no? Vamos a terminar de restaurarla, hoy vamos a buscar un sitio, no sé, aquí en la iglesia, ¿no? Para tener esto tan importante que forma parte no solamente de nuestro acervo histórico, sino de nuestra razón de ser como católicos y como devotos de San José. Entonces, esta era la sorpresa y el regalo que Estampa Catanejera, como buenos catanejeros, le teníamos a todos ustedes. Porque esta es la reliquia, esta es la imagen de San José que se exhibió y que fue el recordatorio de su devoción en la antigua capilla que dio paso pues a esta iglesia, la que existió desde 1915 hasta 1959. No, pero que sigue aquí, y nuestra intención y nuestro interés es recuperarla en su totalidad, ¿no? Para que siga siendo parte de nuestra espiritualidad, pero también, por supuesto, de nuestro acervo histórico y de nuestras joyas, de nuestros tesoros como comunidad y como pueblo. Gracias, Ramberto, Orlando José. Bueno, imagínate, ¿qué te podemos decir? O sea, haber dictado una cátedra importantísima de esto, la gente debe estar pero extasiada, con ganas de que volvamos a hacer otro. Vamos a ver si lo podemos hacer. Creo que es muy pequeño, muy corto para el espacio para tantas cosas. José Rafael, bueno, el compromiso tuyo es permanente, ¿no? Ya prácticamente no podía decir que no hay nada. Bueno, María Ángela, ya el espacio se nos está terminando. María Ángela quería enseñarlo del portón, ¿no? Ajá, el portón de allá atrás. Bueno, podemos ir hasta allá. Ahí está, vamos a la producción, te ve chance de verlo. Lo que pasa es que ahorita, como se están haciendo reparaciones, enfocadas ahí en la puerta, esa puerta se cambió porque ya la puerta estaba muy deteriorada y se había caído. Entonces, bueno, esta puerta se está haciendo de nuevo. Están colocando el aire acondicionado también nuevo. Que se compró gracias al bingo que hubo este 8 de febrero aquí en nuestra parroquia. Y bueno, entonces en esta parte que es la del bautisterio,
está pues los aires, el aire que se quitó, o sea, está todo un poco desordenado, pero bueno, ustedes entenderán que se están haciendo las reparaciones necesarias en nuestro templo y bueno, entonces sepan perdonar el desorden y Pero aquí está la los imagen de trastos. la que habló Orlando. Ajá, la Nazareno, imagen del que- Nazareno y la Dolorosa que Orlando decía que estaban en la capilla vieja como la conocen. Bueno, y fíjense cómo dice la inscripción arriba, fuente de vida, por eso, porque aquí estaba la pila bautismal. Tenemos el símbolo de la Eucaristía, Jesús, hostia santa, con el círculo, los rayos, como la Eucaristía. Y bueno, aquí al lado tenemos el cuadro de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, donado por la familia Rincón Corona y Rondón, sí, de Antonito Rondón y Lisbeth. Antonito Rondón y la señora Lisbela, Y, exacto. su hijo, no recuerdo su nombre, que está casado José, con Sí, José. Adriana, con Beatriz Bueno, Adriana, ok. con Bea. ajá, creo que es José que se llama. Bueno, no sé, José, entonces ya, Ernesto, ya nos estamos... Fue traída desde México. Así fue un viaje que ellos hicieron a México, exacto. Bueno, José, Fíjense que aquí está la certificación. certifico que la presente inscripción es una copia fiel del archivo digital del Sagrario original de Nuestra Señora de Guadalupe. y está la Firma del pero ya cardenal. no se ve mucho. qué Bueno, José, entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Sí, claro, fue realmente aleccionador, fue una experiencia bellísima, de verdad te digo, no contaba con que fuéramos a tener esto de una manera tan maravillosa. Orlando José, bueno, definitivamente una cátedra de lo que aquí tenemos, para que, sobre todo, yo diría, María Ángela, para que queramos más, o aprendamos a querer más esto que tenemos aquí, ¿no? Porque eso nos llevará inclusive a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra devoción, nuestro santo patrono, porque no me cabe la menor duda de que todo esto es porque San José nos los dejó, o sea, nos permitió, nos sembró eso él en el corazón de todos nosotros. Nos veremos el próximo sábado, vamos a invitarlos a todos. Vuelvan a revisar este material de hoy, va a quedar allí en nuestra historia para que lo puedan ver. Háblense con la demás gente, díganle que vean el programa de hoy en diferido, queda allí y vean que todo lo bello que tenemos, todas nuestras familias que hoy están fuera, no solo los que están aquí, sino que también los que están fuera, vean todo lo maravilloso que tenemos aquí. Y yo sé que se van a sentir no solamente orgullosos, contentos, sino con muchas ganas de volver. Aquí va a quedar esa imagen de San José, la que estuvo en la primera capilla, en la capilla que dio paso a este templo parroquial, y va a quedarse aquí para que cuando vengan puedan verla y puedan recordar, porque con eso muchos de ustedes hicieron su primera comunión, a lo mejor unos se casaron, los bautizaron, y eso queda aquí porque eso forma parte de cada uno de nosotros. María Ángela, hasta el próximo sábado. El próximo sábado les decimos a todos, ya comenzó la cuaresma, vayan a misa, confiésense, hagan su ayuno, su abstinencia, su propósito. Nos seguimos viendo, estamos informándonos, cualquier cosa que ocurra, ya saben que tienen